¿Están? Espero que estén bien. Esta es la cuarta sesión, si no me equivoco. Y como cuarta sesión vamos a tratar de agilizarlo. Les recuerdo que son sesiones donde vemos la información muy rápida y como tal, pues, así deben ustedes de tomar notas. De todas formas, subo el documento donde aparecen todas las páginas, ahorita acabando esta sesión, para que lo tengan ahí a la mano, en lo que los también cargo en el canal el video para que puedan acceder a él. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más o menos faltan unas 6 sesiones. Estaba revisando el programa y creo que nos las podemos aventar pues rápido, ¿no? La semana que entra, a lo mejor para el próximo jueves ya estuviéramos acabando. Próximo jueves, viernes. De todas formas, el día de mañana no va a haber sesión. Por favor, tómenlo en cuenta. La razón, pues es viernes, hay que descansar, ¿no? Y nos veríamos el lunes. Si alguien de ustedes presenta este fin de semana examen, porque hay gente que presenta este fin de semana, ¿no? Ah, bueno. Entonces, pues, pues entonces lo dejaríamos hasta el lunes. El lunes igual a las 6 de la tarde se pueden conectar. Si saben de alguien de otras escuelas que se quiera conectar, no pasa nada. Me han dicho que se iban a conectar de otras escuelas, no se han conectado. Excelente, porque somos menos. De todas formas, la invitación está abierta. Pueden rolar el link para que entren. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? A ver, fíjense. Déjenme compartir. En realidad son temas muy cortos, ¿eh? No es tan complicado lo que nos toca ver hoy. Terminamos de revisar la parte de verbos en categoría gramatical. Déjenme ocultar barra lateral. Categoría de verbo, primero con los sustantivos. Vamos a entender qué son los sustantivos primero, ¿no? Y luego sobre el tema de formas irregulares. A ver, ¿qué es? Este es un video que encontré, pero me gusta lo que dice porque lo dice de una manera muy clara y muy sencilla. Se los voy a subir de todas formas. Es de alguien más, de otra persona, y dice: el sustantivo es una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Hay que saber distinguir entre lo que sería un sustantivo y lo que no sería un sustantivo. En esencia, todo lo que sea una persona, un animal o una cosa es un sustantivo. Ojo, necesito que no olviden esa parte. Entonces, ya entendiendo que es un sustantivo, vamos a formas irregulares, flexión, al formar un plural de un sustantivo. A ver, déjenme buscar la página. No, esta no es. Debe ser esta. Ah, sí, aquí está. Permítanme. ¿Dónde está? Aquí está, mira, fíjense. En español, bueno, ¿el tema cuál es? Formas irregulares, flexión, al formar plural o diminutivo. Aquí hay varias palabras que deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, la palabra flexión implica cambio. Esto es un cambio. Como cuando uno hace una flexión en ejercicio, la palabra y cambias de posición, ¿no? Te mueves el cuerpo de un lado a otro. También, en este caso, bueno, con el español, es un cambio de la palabra. Entonces, es una flexión al formar plural o diminutivo. O sea, el sustantivo irregular va a cambiar cuando sea plural o diminutivo. Ahorita se van a dar cuenta por qué. En el español, los sustantivos pueden variar dependiendo de su género, su número o su tamaño. O sea, si son masculinos, femeninos, si son singulares o plurales, o si son grandotes o chiquitos. Cuando el sustantivo es femenino, termina con la letra A. Y si es masculino, termina con la letra O. Por ejemplo, ¿mandé? Por ejemplo, gato, gata. Sin embargo, también hay sustantivos irregulares que no terminan con la A ni con la O, como institutriz, Fuente o López. ¿Qué se hace en estos casos? Fíjense. Cuando se trata de un sustantivo en plural, al final debemos agregar una letra S. En este caso, en caso contrario, no debemos agregar nada. Por ejemplo, gato, gatos. En los sustantivos irregulares, su escritura no cumple con la regla anterior, ni varía su función del género. Así que a todos aquellos sustantivos irregulares que están en singular y terminan con la letra Z, debemos cambiarles la letra C.
Por ejemplo, arroz, arroces, capataz, capataces. Esto es la flexión y el cambio. Aquí también se explica de la misma manera, pero de otra forma. Dice, los sustantivos que acaban en Z, su forma en plural termina en ses. A estos sustantivos se les conoce como sustantivos irregulares. Porque, vayámonos acá. Si yo digo casa, si los voy a poner en plural va a ser casas. Si digo perro va a ser perros. Si digo vaso va a ser vasos. En cambio, me voy para acá. Cuando es ves, es veces. Cuando es pez, es peces. Cuando es capataz, capataces. En este caso, les están diciendo que todos aquellos que terminen con Z, que sean sustantivos, si se van a formar un plural, va a tener que cambiar la Z a la C de casa y se tiene que agregar ES. Ses. Ses, ses. A ver. Ah, no. No, no, estamos aquí. No, 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 es aquí. Ahora, para minimizar un sustantivo, debemos utilizar los diminutivos. Cuando la palabra termina con las letras A y O, se agrega la terminación ita e ito. Si la palabra termina con las letras R, N, las vocales E, I, U, sin acentuar, o una vocal acentuada, la terminación es cita y cito. Por ejemplo, gato, gatito. Duende, como aquí dice, si termina en E, sería duendecito, no duendeito, duendecito. Camión, camioncito. Camión, camioncito. O una vocal sin acentuar. Esta cosa yo creo que no implica mayor problema porque son los diminutivos. También son sustantivos irregulares todos los que no cumplen con las reglas anteriores y generalmente terminan en esita y en esito. Por ejemplo, novio, noviecito, pez, pececito. A ver, esta parte no creo que implique, bueno, por otra parte hay palabras cuyo diminutivo no se usa jamás, como cabellera, auténtico, inmigrante. A ver. Entonces, en muy poco tiempo ya revisamos estos dos temas. Bueno, pero falta de tipos de sustantivos propios, comunes y abstractos, perdón. Tipos de sustantivos propios, comunes y abstractos. Aquí está. Tipos de sustantivos propios, comunes y abstractos. No tienen también mayor complicación. Los propios son nombres que distinguen a un individuo de los demás de su especie. Siempre se escriben con mayúscula. Característica. Si ven a un sustantivo con mayúscula, probablemente sea propio, no necesariamente. Como José, Luis, España, México, Firulais. Los apodos también aquí entran. Sustantivos comunes. Nombran a personas, animales o cosas de la misma especie, como perros, gatos, países, familias, etcétera, escuelas. Y los abstractos nombran a cosas que no se pueden percibir con los sentidos, como la belleza, el amor, la tristeza, la amabilidad y la furia. A ver, si se ponen a pensar, ya vimos en muy poco tiempo el tema de los sustantivos. La gran pregunta es, ¿cómo me los van a preguntar? ¿Qué es lo que me puede venir, como ejercicio o como pregunta? Muy probablemente les pidan que identifiquen sustantivos irregulares, por ejemplo, que estén correctamente en una oración o en una frase. O que nombren el tipo de sustantivo que pudiera estar presente, como el propio, como el abstracto, como los regulares, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me van. Como los generales, como los comunes, como los comunes. Entonces, no implica mayor problema, no es tan complicado. Pregunta, ¿a alguien no le quedó claro este tema? Profe, una pregunta. Dime. Cuando es fruta, en diminutivo es frutita, pero dijo que era cito y cita. Ahí entra en otro... No, mira, vayámonos allá. Vayámonos acá. A ver, estamos acá. No, estamos acá. A ver. Fíjate, cuando la palabra termina con las letras A y O, se agrega la terminación ita e ito. ¿Ya? Bueno, Ya, ¿sí? ya, O sea, es sí. frutita. Miren, esto lo saben ustedes porque lo usan. Lo más curioso del asunto es que lo usan y lo usan muy bien.
Aquí la cuestión es como perderle el miedo y escucharse y la van a hacer en el examen. No se les va a complicar mucho, créanme. Créanme, créanme, créanme. Que también no es nada complicado y es algo muy sencillo, que es el de los adjetivos. Primeramente, ¿qué es un adjetivo? Me voy a ir acá. Un adjetivo es el complemento del sustantivo. Antes de ver un concepto, un adjetivo es el complemento del sustantivo. Por ejemplo, tengo casa, que es el sustantivo. Y yo, porque es una cosa, ¿no? Y yo, o un sustantivo común. Y yo le puedo agregar un adjetivo y sería roja. Casa roja. A ver, fíjense. Ya que sabemos que un sustantivo es el... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Permítanme, es que tengo muchas cosas. A ver. Permítanme, déjenme encontrarlo. Denme un segundo. Es que hay muchas cosas abiertas. Dice, aquí está. Me gusta mucho esta página, la de ejemplos, porque tiene conceptos muy sencillos, muy claros, muy sintéticos y además vienen también ejemplos. Por eso se llama ejemplos. Los adjetivos son palabras que complementan al sustantivo, como les dije, al suministrar información acerca de aquel, puntualizando cualidades generales o bien detallando una característica en particular que le es inherente. Los adjetivos tienen una función especificativa y explicativa. Por ejemplo, padre, ejemplar. O sea, es algo muy específico. Ese padre es ejemplar. Vino tinto, es de este color, tinto. Y además le da una especificidad, ¿no? Y música clásica. Está explicando qué es la música clásica. El adjetivo funciona como complemento del sustantivo, que debe coincidir en cuanto a género y número. Esto es básico. De ahí en más, los tipos de adjetivos, híjole, se los voy a pasar para que ustedes los tengan ahí, pero se vuelve un sustantivo. A ver, permítame donde lo tengo, donde lo tengo. Aquí está. Los adjetivos sustantivados son aquellos que funcionan como sustantivos, o sea, un adjetivo se puede volver sustantivo. Para sustantivar un adjetivo basta, en algunos casos, con añadirle el artículo lo. Por ejemplo, lo hermoso, lo gracioso, lo pavoroso. Esto, hermoso, en esencia es un adjetivo, pero le agrego el artículo lo y se convierte en un... Pues, Sustantivos abstractos. a ver, mira, vamos pensando en un adjetivo como por ejemplo rojo. Lo rojo, pues no es abstracto. ¿Sí te fijas? Sí, es un color. Es un color. Bueno, o ¿qué me querías preguntar? No entendí. Es que, por ejemplo, lo hermoso, pues no se puede medir. Ah, sí. Es un sustantivo abstracto. Ahí sería Exactamente. abstracto. Sí, tienes toda la razón. Sí, a lo mejor quedan un poco más, diste una buena observación, tienes razón. Pero lo rojo puede ser una sustantivación medio extraña, ¿no? Pero cabría. A ver, en otros casos el adjetivo irá precedido de un artículo. Aquí, por ejemplo, le agrego el artículo lo. Aquí tiene una palabra que ustedes tienen que ya incluir y memorizársela, ¿no? ¿Qué es un artículo? El, la, los, las. Precedido de un artículo, por ejemplo, de las flores, las azules son las más bonitas. La pelirroja, el pinto, el negro y mi flaco. Si se dan cuenta, no tiene ningún problema este tema. Vamos, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque lo que tengo que entender es que mientras que yo identifique que es un adjetivo y sepa cómo reconocerlo, ¿cómo lo vuelvo un sustantivo? Al agregarle lo. Y no hay mayor problema. A ver. Ahora vayámonos a entender qué son los comparativos y los superlativos. Permítanme, eso donde lo tengo, aquí está. Esto es un poquito que me lo digan, muy importante. Los adjetivos comparativos son aquellos que se utilizan para comparar un sustantivo.
Fíjense entonces qué está haciendo el adjetivo. El adjetivo está comparando sustantivos. Estoy involucrando ya las dos cosas. Son, más, que, menos que, tan como y tanto como. Por ejemplo, esta cama es más cómoda que aquella. Estoy tan cansado como ayer. Los adjetivos superlativos son aquellos que se utilizan para comparar a un adjetivo, a un sustantivo, perdón, su curso, el examen fue facilísimo. Ahorita fíjense qué es lo que viene. Viene una estructura que ustedes utilizan, ¿eh? Ah, no quiero dormir mundo, espérate. Deja que se cierre el... No, no lo quiero, se está abriendo. A ver, espero que se... Existen 3 construcciones de adjetivos comparativos. Estas 3 construcciones son las que se manejan. Y es importante que las reconozcan. No hemos visto el tema de adverbio, ahorita lo vamos a ver. Más, menos, más adjetivo, un adverbio, ¿sí? En este caso está el adverbio, que yo. Mi amiga es más inteligente que yo. Ah, no es cierto, es un adjetivo, perdón, adjetivo. Tan más adjetivo y adverbio más. Pero fíjense, por ejemplo, Sofía es la más joven de su curso. Se cumple todo esto que dice aquí. Sofía es la más joven de su curso. Superlativos absolutos. Contentísima. Aquí está la terminación o el sufijo isma con la terminación a, porque sería a, puede ser o, puede ser as. Estamos contentísimas y ya tengo el superlativo absoluto. A ver, pregunta o el superlativo, y si esa construcción está bien hecha de comparativo, el de prueba, háganlo, porque ahí les van a dar una idea de más o menos qué les pueden preguntar. Implementar. Esta oración que está aquí, José saltó aquí mismo. ¿Cuál creen que sea el adverbio y por qué? Hay un adverbio, pero Aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué sería aquí? porque está señalando dónde estás haciendo. El adverbio responde las preguntas dónde, cuándo y cómo. Ok, es Si mal cierto. no recuerdo, No, creo que no, sí. no, tienes toda la razón. Pero aquí la pregunta es, más que entenderlo como concepto, y son buenas las preguntas, es bueno que recuerdes las preguntas que se puedan hacer para identificarlo. La razón de por qué es un adverbio aquí. ¿Qué te dice que es un adverbio? ¿Qué pasa? Porque está complementando al verbo de saltar. Exactamente. No es lo mismo decir saltó la barda que saltó aquí. Ese solo aquí modifica totalmente al verbo y obviamente a la oración. Digo, obviamente lo que respondió su compañero es muy importante, que se aprendan las preguntas de cómo identificarlos. Pero si no las tienen en cuenta, hay que preguntarse que el adverbio que es un complemento del verbo, necesariamente. Eso deben de tenerlo en cuenta. A ver, ¿dónde está adverbios? Aquí está, no, estos ejemplos, adverbios, no. Ay, ¿dónde está? Disculpen, pero es que aquí está adverbios. No, adjetivos. Ay, se me hace que lo cerré. Déjenme abrirlo. Denme un segundo para abrirlo, por favor. Mientras, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo con la guía? ¿Bien? ¿Les está yendo bien? Características generales de los adverbios. Aquí está. Denme un segundo para que se abra. Cerré por accidente adverbios. Sí, cerré las dos pestañas. Como las vi con el otro grupo, las di por sentadas. A ver, aquí ya se están abriendo. Entonces, dar, tiempo, modo, cantidad. O grado, orden, negación, afirmación, duda, adición y exclusión.
Su función es complementar o modificar el significado de otras palabras para expresar esas circunstancias. Lo que les está intentando decir esto es que al final de cuentas esa sola palabrita, como aquí, lugar aquí, va a modificar al verbo y va a modificar pues, toda la oración, porque son las circunstancias. Por concepto no hay ningún problema. Las características generales es que complementan al sustantivo, al verbo, y no tienen ni género ni número. No tienen género ni número. No son ni masculino ni femenino, y no son ni singulares ni plurales. Como se está usando, ¿eh? Ojo, ¿eh? Como la manera en la que se está usando. A ver. Adverbios de cantidad. Adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios interrogativos, adverbios de afirmación, de negación, duda y relativo. Si ven, son bastantes. Pero no, los adverbios de cantidad indican en qué grado se da la acción del verbo o cualidad que expresa el adjetivo al que complementa. Responden a la pregunta ¿cuánto? Los adverbios más frecuentes en español son algo, bastante, demasiado, nada, poco. Aquí viene un ejemplo muy claro. Me gusta mucho el teatro. ¿Cuál es el verbo? Gusta, gustar. Mucho, aquí está modificando al verbo, y el teatro. Yo creo que no tiene mayor problema. Dice, adverbios de lugar. Los adverbios de lugar expresan una ubicación. Aquí, abajo, allá, allí, al lado. Lejos, cerca. Las butacas más baratas están muy lejos del escenario. Nuestros asientos están delante de la orquesta. Adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo ofrecen una referencia temporal de duración o de frecuencia. Responden a las preguntas cuándo, cuánto, tiempo, qué frecuencia, por cuándo, desde cuándo y hasta cuándo. Los más frecuentes son ahora, actualmente, a menudo, antes, ayer. A ver, siempre ya. Nunca he ido a la ópera. Aquí viene una pregunta que se tienen que hacer. ¿Cuáles son los verbos? Aquí hay, por ejemplo, dos verbos que están presentes en una forma compuesta. Creo que los vamos a repasar de nuevo porque esas cosas no vienen mucho no vienen como para preguntarse en su guía, pero sí les van a poner ejercicios y después se pueden confundir. Nunca he ido a la ópera. Aquí en este caso nunca se encuentra el lado izquierdo, no se encuentra el lado derecho de las formas verbales. De haber ido. Ayer fui a un teatro de marionetas. Adverbios de modo o manera. Los adverbios de modo o manera expresan la forma en la que se da la acción del verbo. Respondan a las preguntas cómo y de qué manera. Las frases más frecuentes son así, bien, deprisa, alto, bajo, despacio, rápido. Adverbios interrogativos y exclamativos. Y así va a haber muchos, chavos. Miren, lo único que quiero que entiendan es que yo como recomendación les pediría que vieran estos títulos, entendieran de qué trata cada uno y no hay necesidad de memorizarse las frases. Mientras ustedes logran identificar, por ejemplo, el verbo y lean el enunciado y lo contextualicen según su pregunta, o sea, si les están pidiendo que identifiquen los adverbios, entonces traten de pensar cuál palabra complementaría al verbo. En este caso, los interrogativos dice, ¿dónde son nuestros asientos? ¿Dónde? Palabra interrogativa, pero también al mismo tiempo es un adverbio. Dense cuenta, ¿cuál es el verbo? Son. El verbo es son. Aquí hay, por ejemplo, me pidieron que les pusiera al otro grupo ejemplos de los adverbios negativos. Nada, vamos a verlo rápido. Dice, los adverbios de negación sirven para negar declaraciones y se usan en las oraciones negativas. Los más frecuentes son en absoluto, jamás, negativamente, no, nunca, etc. Pero ¿cómo se usan? Me preguntaban. Y entonces encontré la página y fíjense cómo sería un adverbio utilizando el no. Ese político no era corrupto. ¿Por qué el no, en este caso, es un adverbio? Explíquenme a qué palabra está modificando y por qué sería un adverbio.
Es del verbo ser. ¿Sí, no? No, ¿cuál es el verbo? Dime la palabra. Corrupto. No. No, ¿Era? era que no. Era. Ese era. Era. Pero era es de ser. Por eso, ese es el verbo. Corrupto no puede ser. Mira, hay un tip que les dije en la clase anterior. Si quieres entender cómo, si ese es un verbo o no, ponlo en todas las personas. Y si se conjuga, es, por ejemplo, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, ustedes eran. Cambia. En cambio, yo corrupto, tú corrupto, él corrupto, pues no cambia, entonces no es un verbo. Ese era. A ver, entonces, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué no es es un adverbio y por qué corrupto no es un adverbio? Piénsenlo. Porque no está antes del verbo. No es necesariamente por eso, porque el adverbio puede ir antes o después. Porque no está modificando al verbo. ¿Qué no está modificando el verbo? El no está modificando al verbo. Ok, Le pero, dice que pero no ¿por qué? era. No era, ¿verdad? Porque puede ser era corrupto, en este caso es no era. A ver, la gran pregunta, ¿por qué corrupto no es un adverbio? ¿Por qué corrupto no es un adverbio? ¿Qué es corrupto? Y ya lo vimos, ¿un qué? Adjetivo. Exactamente, es un adjetivo. Por eso no es un adverbio. A ver, ese día tampoco había sesiones en el Congreso. ¿Cuál es el verbo? ¿Aquí me puede decir cuál es el verbo? Exactamente. Había. ¿Y por qué tampoco sería un adverbio? ¿Por qué? Por lo mismo que está modificando al verbo, ¿no? El Obviamente, verbo había. obviamente sí, pero porque está señalado ahí, pero explícame por qué tampoco. Porque puedes decir, había sesión en el Congreso, y si le pones el tampoco, estás diciendo que no, es como decir no había. Y cambia toda la frase, ¿verdad? Sí, cambia toda Toda la la frase, frase. está diciendo lo contrario, Lo está contrario, negándolo. exactamente. A ver, entonces, dense cuenta, por lo tanto, que los adverbios tienen esa característica de modificar, ¿qué? Toda la frase. Todo el contexto. Y entonces un adverbio es el complemento del verbo. Y como cambia el verbo, cambia toda la oración. Es algo muy sutil, pero de repente, entender estas cosas de repente es muy sutil, pero si uno las tiene muy claras, como por ejemplo en la frase de corrupto, ese político no era corrupto, funcionaría, si no me equivoco, como un adjetivo, porque está modificando a político, ¿no? No está modificando al verbo, y el no está modificando al verbo. No era. A ver, recomiendo para el fin de semana, para que estudien ustedes, y la adversativa. Y si no saben cuáles son, pues entonces están fritas y fritos, no van a poder responder. Esto sí les recomiendo pues, que se memoricen los grupos de las preposiciones, porque a veces sí las preguntan. He visto exámenes que las preguntan y eso saca mucho de onda, porque pueden manejar las preposiciones, pero no los nombres y los grupos. Entonces búsquenlas por favor, ténganlas ahí a la mano. Y si se fijan en la parte de abajo en el Word dice para ejercicios. Ahí vienen ejercicios de ortografía. Métanse, como les expliqué en la clase, y a lo mejor pueden resolverlo nada más a las que sí. Pero comenzamos con esto, acuérdense, acento gráfico en las esdrújulas graves y agudas, ¿sí? Pero bueno, eso sería lo que estaríamos viendo la semana que entra, iniciando el lunes, preposiciones y signos de interrogación, signos de puntuación. No lo que dijo del documento que envió. Sí. ¿Vienen los links que mandó o cómo? En el Word vienen todos los links. Ajá, y ahí viene uno para hacer los ejercicios que acaba de decir. Sí, ahí dice abajo, para ejercicios.
Ok. viene una, digo, la onda es que lo abran, viene una, viene un señalamiento. Ahorita les voy a enviar también un Word con todos los links para que, ok, Ok, gracias. no a ti, gracias Jacqueline. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, para ya irnos. Nos veríamos el lunes, mañana no, el lunes a la misma hora. Manda, Stephanie. No, ya sería todo. Ah, Muchas ok. gracias. No, ok, espero que le estén entendiendo a esto. ¿Sí le están entendiendo? Pues pregunta, sean sinceras y sinceros. Siento que vamos muy rápido, pero yo creo que cada quien debería darle una repasadilla, ¿no? A todos los temas. Ya les he dicho que tenemos que ir muy rápido porque es poco tiempo. Todo más lento, con ejercicios, pero sí tenemos que ir muy rápido. Porque algunos presentan en semana y media. Yo Eh, Sí. presento el jueves de la semana que viene. Bueno, por eso la cuestión es irnos muy rápido. Mañana, el sábado presentan algunas de sus bueno, de sus compañeras, presentan en la naval. Entonces, pues, ellas tienen que ir súper rápido. Mañana vamos a ver cómo le hacemos para que aprendan lo de 3 años en 2 horas. Se puede. Bueno, si no hay ningún otro comentario, gracias. Nos vemos el lunes. Estudien, suerte, cuídense. Bye. Ay, profe. Bye, profe. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Bye. Bye.